¿Han oído ustedes hablar del maestro Palanquinos? ¿Quién fue este enigmático pintor de finales del siglo XV y cómo identificar sus obras? A principios del siglo XX, un historiador reseñó por primera vez los trabajos de este desconocido artista y 100 años más tarde, otro investigador se ha propuesto desentrañar sus secretos. A finales del siglo XV, un desconocido pintor trabajó en León y en varios pueblos al sur de esa ciudad. Se puede afirmar que pocas obras son de su autoría, aunque en los últimos años se subastaron varias atribuidas a él. 5 siglos más tarde, comienza a desvelarse algo más de aquel artista y su obra. La investigación para conocer a nuestro misterioso pintor comenzó muy lejos de su lugar de origen, en el Centro de Arte de Época Moderna de la Universidad de Lleida. Aquí datan, catalogan y certifican autorías de obras. La obra de arte habla a partir de sus propios materiales. A partir de eso, nosotros somos capaces de datar las pinturas, de, en principio, comparar estilísticamente unos autores con otros, y esos principios se utilizan en las obras de casi cualquier época. También es verdad que mientras más antiguas son las obras, es más fácil, entre comillas, en el sentido de que se utilizan pigmentos y materiales muy concretos. La llegada de Mar Ballester a Alcaém para realizar su doctorado coincidió con la de un coleccionista que llevó una obra atribuida al maestro de Palanquinos. La estudié yo personalmente junto al director Ximo Company y eso me dio la oportunidad para leer sobre Palanquinos, conocer su obra, leer todo lo que se había publicado, las nuevas atribuciones, y me di cuenta que era un maestro que estaba por estudiar a fondo. Nosotros trabajamos siempre desde el escepticismo, porque pasa que normalmente los propietarios de sus obras siempre piensan que son pues, las mejores posibles. Pese a que no es lo más frecuente, hemos tenido la suerte de encontrar algunas agujas en el pajar. La atribución al maestro de Palanquinos no era correcta, y Mar Ballester decidió hacer una tesis doctoral sobre la obra de ese artista y su misteriosa identidad. Comprobó que todo había comenzado un siglo antes. En 1901, el historiador del arte Manuel Gómez Moreno comienza a realizar parte del catálogo monumental de España, encargado por el Ministerio de Fomento. Tras los informes de Ávila, Salamanca y Zamora, llega a León en 1906. Y en el retablo mayor de la catedral se encuentra con unas tablas de autor desconocido. Vienen de la iglesia de Palanquinos, un pueblo al sur de León. Son el punto de partida de la identificación del maestro. Cuando Gómez Moreno identifica a un pintor nuevo, lo hace gracias a estas tablas que son de Palanquinos. Vamos en busca de los informes y las fotografías originales de Gómez Moreno. El maestro reseña así las tablas del desconocido pintor. Descuellan por cierto realismo, variedad de tipos y franqueza de ejecución. Y lo que hacían los historiadores en ese momento, como no se conocía documentación de los pintores, los artistas, lo ubican a una localidad. Entonces, si en Palanquinos hay una obra interesante, a partir de ese momento los cuadros que se parecen se le atribuyen a este maestro. Es el arranque de una historiografía dedicada a un pintor. La identificación de un pintor por los aspectos estéticos y luego una serie de elementos formales, lo que se llaman los estilemas de un artista. Los estilemas de un artista son aquellas cosas que mantiene a lo largo de toda su producción. 30 años después del trabajo de Gómez Moreno, comienza el norteamericano Chandler Post su monumental historia de la pintura española y ahonda en la obra del maestro de Palanquinos. El primero que hizo un trabajo importante de atribuciones a Palanquinos fue Post en los años 30 del siglo XX. Él analizó muchas obras de todo el territorio español, de toda la península, y fue el primero que hizo muchas atribuciones. De este misterioso pintor aún no sabemos su identidad, pero sí su contexto histórico y artístico.
Estamos hablando de la etapa que los historiadores del arte llamamos tardogótico y tiene una fuerte deuda de la pintura neerlandesa, pero también pues, algunos toques de naturalismo, de clasicismo en determinados elementos pues, arquitectónicos o de detalles. El retablo de los Santos Juanes es la obra fundamental del maestro de Palanquinos, porque es donde se puede ver realmente su estilo y su manera de pintar. En el retablo vemos muy bien cómo pintaba estas figuras masculinas, cómo dibujaba sus rostros, cómo dibujaba sus atuendos. Y además vemos que en las escenas narrativas hay un despliegue de arquitecturas, de paisajes, de figuras, de ropajes, y aparecen estos sombreros algo exóticos que también en Palanquinos en algún momento han servido para hacer atribuciones al maestro. Las miradas de las figuras de Palanquinos son muy especiales. De hecho, son un elemento que ha servido para la atribución de nuevas obras. Son unas miradas acuosas, como perdidas, que miran a un punto indefinido. Tienen como cierta concentración y tienen como el párpado caído. Las figuras de Palanquinos tienen unas anatomías alargadas, algo exageradas, con extremidades algo exageradas, e incluso las manos o las cabezas tienen posturas forzadas. Y esto al final va en favor de la expresividad. Aquí lo que se da más importancia es a tener una escena narrativa con expresión que no a tener unas proporciones perfectas de los cuerpos de las figuras. Las tablas con fondos dorados es algo también habitual en la pintura del momento. Lo que es particular de Palanquinos son esos fondos con lacerías mudéjares, con formas geométricas estelares, y son formas que el mismo maestro tuvo que ver en las arquitecturas de su zona. El retablo de Santa Marina es un caso muy interesante porque se ha identificado dos manos, la que sería del maestro de Palanquinos y otra mano que lo acompaña en este retablo. Se ve que han formado un buen equipo y se pusieron de acuerdo para crear una obra unitaria que solo pues, fijándose bien se pueden distinguir las dos personalidades. En el caso del maestro de Palanquinos, pues eso, un artista más apegado a la tradición, y en el caso del otro maestro, pues un maestro de aliento más naturalista, más abierto a las novedades. Es una obra que cataliza de alguna manera pues, ese mundo de finales del gótico y principios del Renacimiento en Castilla. La aparición del dragón a Santa Marina, que es una escena sorprendente que nos vincula con el bestiario medieval. Entonces la gente pues, creía en esos seres maléficos. Entonces esa aparición del dragón pensamos que encantaría y hechizaría a cualquier surrealista. Luis Buñuel seguro que estaría encantado con ver esa escena. Este retablo proviene de Mayorga de Campos, que en su día perteneció a la diócesis de León. Yo siempre he estado bastante convencido de que la Jerusalén que aparece al fondo es un trasunto de la ciudad de León. Podemos ver la muralla, las torres de la catedral, incluso San Isidoro en un extremo. Lo lógico es que un taller esté asentado en una ciudad, en una gran ciudad, que le permita trabajar de forma estable y continuada. Eso significa que suelen ser ciudades grandes, donde tienen no solamente una catedral o una gran iglesia, sino varias parroquias que pueden encargarle obra. La Iglesia recurría a estos grandes retablos, que son grandes tebeos. El párroco de Mayorga de Campos, pues seguro que utilizó muchas veces el retablo en sus sermones para transmitir la doctrina, ¿no?, del mundo católico. Conocida su obra y su estilo, permanece la incógnita sobre la identidad del maestro. Sucede lo mismo con otros artistas de finales del medievo castellano. De momento, ¿qué podemos decir? Pues que era un maestro del área de León
que tuvo cierta importancia porque trabajó en diversas iglesias con retablos importantes. Es anónimo porque en ese momento la consideración social del artista era distinta a la que fue posteriormente o ahora en la actualidad. Era más cercano a lo que conocemos nosotros como un artesano. Y el hecho de que esté trabajando en su zona hace que tampoco sea necesario firmarlo. Ese maestro que trabaja en un territorio no firma las obras porque es conocido en ese territorio. Como todos los maestros anónimos, puede ser que algún día aparezca un documento claro que diga el nombre del maestro de Palanquinos.